Hola, soy el profe Javier y el día de hoy estaremos revisando la sistematización de la experiencia, que es algo que se nos está pidiendo en el estado de Jalisco. Me parece que no en todos los estados se pide esto, sin embargo, es algo que hacemos constantemente durante el CTE y que en esta ocasión se nos está pidiendo como un no trabajo extra, sino como bien intencionado para que podamos aprender de lo mismo que ya estamos haciendo. Si estás relacionado con investigación-acción, pues sí, creo que es lo más cercano sería la investigación-acción, que es organizar algo, aplicarlo, ver cómo salió y poder transformarlo y aprender de esto. A grandes rasgos, obviamente tiene más complejidad de esto. Sabrás más o menos a lo que nos referimos, que es algo de el proceso que todo profesional tiene que hacer. Es decir, ir al campo, enfrentarse a eso, ver qué problemas salieron y tener un proceso de reflexión para poder aprender de esto. Por ejemplo, en mi tesis de maestría lo que investigamos fue la reflexión sobre la práctica, que tiene que ver con estos temas de practicar y de teoría. Te lo quiero explicar para que entiendas por dónde va y para qué es. De repente, en las normales o cuando estudias algo de pedagogía, te dan teoría que por sí sola no sirve y que por sí sola no tiene gran sentido o relevancia para lo que haces en clase. Sin embargo, cuando empiezas a tener práctica, empiezas a empatar la teoría y la práctica. Y entonces, a este ir y venir entre teoría y práctica, vamos conformando un conocimiento profesional. ¿Por qué? Porque hay práctica, porque hay teoría, y en esta unión y en estos enlaces que se van haciendo, que a veces no son inmediatos, que a veces nos toman años comprender, vamos consolidando nuestro trabajo profesional, ya no nada más empíricamente como alguien que da clases sin saber por cómo le hace, qué metodología usa, ni nada, ni alguien que nada más está en el escritorio conociendo de teorías, etcétera, etcétera, sino como alguien que puede llevar estas teorías a la práctica y viceversa, puede pasar de la práctica hacia qué teorías se están haciendo. Por supuesto que esto requiere años de experiencia y no es un proceso sencillo, más bien, requiere trabajo y requiere mucha reflexión. Y entonces, cuando hacemos este ir y venir entre teoría y práctica, logramos aprendizajes con mayor consolidación y más enfocados a la realidad. Ahora la teoría tiene sentido. Sería algo así como el aprendizaje situado en los estudiantes, que el aprendizaje por sí solo no tiene sentido, pero cuando lo contextualizamos y lo ponemos en una situación práctica, logra tener sentido y ya entiende para qué sirve y cómo utilizarlo. Bueno, sería algo similar, una analogía para entenderlo en la práctica profesional. Decirte que también esta manera de aprendizaje pues tiene que ver con no nada más docencia, sino con el quehacer profesional. Por eso de repente, por ejemplo, los psicólogos hacen juntas como consejos para saber cómo atienden a un paciente, estudios de caso, también los médicos lo hacen y así de repente se hacen colegiados para empezar a exponer casos, cómo lo resolvieron y este aprendizaje que se da entre pares, o sea, entre profesionales. Bueno, esta es como una pequeña introducción de qué es lo que quiere lograr el estado de Jalisco con esta sistematización de la experiencia. Pues es recuperar lo que se está haciendo en la escuela para que a través de esta recuperación haya una reflexión crítica y de esta reflexión crítica logremos crear un aprendizaje y una mejora continua en nuestro, y aquí hay una palabrita que dicen ellos, autonomía responsable. Es decir, hacernos responsables de nuestra profesionalidad y de la autonomía que estamos teniendo como colectivo, o sea, como escuela,
que seamos responsables en esta mejora continua y que no nada más nos quedemos estancados. Bueno, esto es lo que viene acá arriba, como lo filosófico, lo intelectual. Ahora vámonos a la práctica. De repente pasan, y a lo mejor es tu caso, o a lo mejor has habido casos así, escuelas donde en el CTE las problemáticas se dan dando muy similares y pareciera que vas avanzando y el próximo año viene la misma problemática. Incluso la manera de abordarlas sigue siendo la misma. Y diría una frase: si quieres tener distintos resultados, haz distintas las cosas. Y entonces esto va enfocado a esto. A ver, si estamos teniendo lo mismo, si nos estamos topando con la misma problemática, ¿qué es lo que está pasando? Hay que reflexionar cuál es el problema real. Y esta reflexión, esta sistematización de la experiencia va hacia eso, hacia conocer problemas reales, o también pudiera ser un caso de éxito y ver qué tuvo éxito. Este ciclo escolar hicimos esto y tuvo éxito rotundo. Y entonces queremos saber por qué tuvo éxito y por qué antes no tenía y ahora sí. Y entonces ahí tendría que ver la sistematización de la experiencia. ¿Y entonces qué busca? Pues lograr aprendizajes, profundizar en la práctica al recuperar esos aprendizajes prácticos y teóricos que a veces se dejan pasar, lo que te decía. Y también dice que busca una circularidad regenerativa al socializar, compartirla y ponerlos en disposición de los otros. Esto es más o menos que pues todos aprendamos de todos, que este aprendizaje sea continuo. Por ejemplo, estamos un colectivo ya formado como CAP, y entonces somos un colectivo que aprende de sí mismos, que se apoya, que se autorregula, que autogestiona, etcétera, etcétera. Imagínate, viene un maestro de nuevo ingreso, ingresa a este colectivo y el colectivo va funcionando tan bien y como relojito que el maestro va aprendiendo poco a poco cómo se tiene que trabajar y va desarrollando todas estas habilidades por el simple hecho, y no es tan simple, de estar en una comunidad de aprendizaje en y para la vida que conforman todos los docentes y todo el plantel escolar, incluidos alumnos y padres de familia. Y pues también buscan que se vuelva una práctica cotidiana. ¿Por qué? Pues como te digo, todos los profesionales buscan a través, profesionales comprometidos y profesionales que realmente les interese su trabajo, buscan mejorar continuamente, estar a la vanguardia y tener lo mejor para su ejercicio profesional. Y entonces, ¿qué es la sistematización? Ya hablamos bastantito. Estoy guiándome con el documento, por eso te voy guiando así. Y la sistematización es el proceso de reflexión crítica, dice aquí, en donde organizamos, reconstruimos, analizamos, reconocemos y comunicamos. ¿Qué? Pues una experiencia y reconocemos los aprendizajes y después los comunicamos. ¿Para qué? Pues para que todos aprendan de todos. ¿Sí te acuerdas qué digo aquí en mi canal cuando termino los videos? Cuando trabajamos en comunidad, todos aprendemos. Y es que yo sé cosas que ustedes no saben a lo mejor. Y a lo mejor, ustedes saben cosas que yo no sé. Y otros colectivos saben cosas que nosotros no sabemos. Y entonces adivina qué. Cuando nos empezamos a compartir todo eso, en lo que sabemos, en lo que somos buenos, a lo mejor sí lo sabemos, pero no somos tan buenos, empezamos a mejorar y vemos nuestras problemáticas desde diferentes puntos de vista y cómo las solucionan otros profesionales. Por eso la importancia de compartirlo. Ahora, ¿qué no es? No es un producto, no es algo que, ahí está, dirían los niños, ahí está maestro su trabajo, ya lo acabé. No, no es eso. No, tampoco es un proyecto. No vamos a decir, para sistematizar las actividades vamos a hacer el proyecto fulanito. Eso no es sistematizar. Tampoco sistematizar es decir, bueno, vamos a elegir lo que mejor nos sale y vamos a hacer eso. No tiene sentido. ¿Para qué vamos a sistematizar algo que ya sabemos cómo funciona, que lo conocemos a la perfección y todo?
no tendría sentido. Y tampoco es necesario que se ponga en una cuestión educativa. Pudiera ser administrativa, pudiera ser de gestión, etcétera, etcétera. Y entonces, pues ya sabemos que es algo que estamos haciendo, que es algo que nos va a ayudar a reflexionar, que es algo que nos va a ayudar a aprender y que a su vez vamos a compartir con otros colectivos para que ellos aprendan. Y ahora, ¿cómo se organiza? Bueno, son 5 pasos. El primero es organizar la sistematización de la experiencia, es decir, que vamos a sistematizar. Después, reconstruirla. Ahorita vamos a ir analizando uno por uno, no creas que esto es lo único que vamos a hacer. Después, analizarla. Y al final, comunicarla. ¿Ok? Es importante que tú hayas vivido esa experiencia, ya sea como colectivo o de manera individual. ¿Sí? Bueno, pues, primer punto. Yo creo que voy a dividirlo. Voy a ponerte un banner aquí para que veas el primer punto y así los puedas identificar para cuando necesites uno puedas regresar rápidamente. Entonces, déjame corto el video y nos vemos. Primer punto para sistematizar. Dice organizar la sistematización de la experiencia. ¿Y qué vamos a organizar? O sea, maestro, si me están diciendo que, pues qué, o sea, no es esto, no es esto. Bueno, aquí mi recomendación es que organices algo que ya estás haciendo. Maestro, en mi PEMSE pusimos que vamos súper mal en cálculo mental. Y fíjate que estamos poniendo esta estrategia. Y creo que está funcionando. Entonces, ¿qué te parece si sistematizamos esa estrategia que están poniendo en tu escuela y ver si está funcionando? Ojo, no, funciona y qué bonito. No, si está funcionando, ¿por qué está funcionando? O si no está funcionando, ¿por qué no está funcionando? Y entonces, si te fijas, empezamos a poner foco o el ojo, por así decirlo, en algo que nos interesa y que nos es útil. No vamos a inventarnos una estrategia, no vamos a inventarnos algo que vamos a hacer, no vamos a decir, a ver, ¿cómo vamos a hacer? No. Algo que ya tienes en tu PEMSE, algo que ya estás haciendo, algún proyecto que ya tengan a nivel interno en la escuela, ponte el objetivo de checar por qué lo van a revisar, porque está funcionando o porque no está funcionando, o porque nos está generando muchos problemas, o porque no estamos sabiendo cómo hacerlo. Y entonces ahí iría un enfoque de qué experiencia vamos a sistematizar. Luego, ¿para qué la vamos a sistematizar? Ya te fui adelantando. Pues vamos a sistematizar esta estrategia porque no nos está funcionando. Entonces queremos saber qué necesitamos hacer para que funcione. Pues vamos a sistematizar esta estrategia porque nos está funcionando bien y queremos saber por qué nos está funcionando. Vamos a sistematizar esta estrategia porque nos está generando muchos conflictos con padres. Vamos a identificar qué es lo que nos está generando conflictos. Y no nada más empezar a teorizar así al aire, sino ya con datos decir, bueno, está pasando esto por esto. O bueno, también pudiera ser, vamos a sistematizar por qué los alumnos están teniendo tan bajos resultados. Y entonces vamos a enfrentarnos a que a lo mejor son los padres, alumnos, maestros, la metodología de enseñanza, no sé. Si te fijas cómo vamos poniendo nuestro objetivo, nuestro objeto, para qué lo vamos a hacer y después en qué nos vamos a centrar de esa experiencia. ¿Cuál es el foco de la experiencia? O sea, el eje. Por ejemplo, mi eje va a ser la manera... Vamos poniendo un ejemplo concreto para no irnos así como en la teoría. En mi escuela estamos teniendo problemáticas con lectura y escritura. Los alumnos no saben leer fluido, que es un punto, y no saben, no redactan. Y entonces en nuestro consejo técnico dijimos que todos los días, en nuestro PEMS establecimos que todos los días vamos a pedirles a los alumnos
que 10 minutos del día nos escriban lo que hicieron. Y en esa escritura pues vamos haciendo como una especie de diario. Sin embargo, hacemos el primer corte y nos damos cuenta de que no está funcionando tan bien, porque los alumnos no pueden escribir historias, etcétera, etcétera. Y entonces, pues queremos saber qué es lo que está afectando. Fíjate, nuestro objeto para sistematizar es la estrategia que estamos utilizando. Luego, ¿para qué la vamos a sistematizar? Para reconocer qué está fallando. ¿Cuál es nuestro eje? Pues cómo la estamos haciendo y qué fallas puede tener. Si te fijas, entonces con estos tres vamos a crear el objetivo. Fíjate, el objetivo iría más o menos así. Vamos a sistematizar o vamos a revisar la estrategia de redacción que llevamos a cabo durante la entrada o la salida de la clase para reconocer las dificultades que se está teniendo y por qué los estudiantes no tienen los resultados esperados. Si te fijas cómo nuestro objetivo ya es muy preciso y fue saliendo de una problemática que tenemos que no está dando los resultados que queremos, y después de esto vamos a planificar. Bueno, ¿qué necesitamos hacer? Ok, tenemos el ejercicio, ya sabemos cómo lo vamos a hacer, ya sabemos todo lo que estamos haciendo, y entonces, ¿qué nos pudiera ayudar a saber cuáles son las dificultades que se están teniendo o por qué no funciona lo que funciona? Y entonces pudiera decir, pues lo vamos a analizar en el aula. A ver, maestros, vamos a sistematizar cómo les estamos pidiendo, cuáles son los requisitos para hacer esto. Y entonces nos vamos poniendo fechas. Para tal fecha vamos a hacer una rúbrica con los requisitos que deben de tener los estudiantes para escribir este fragmentito que estamos poniendo. Para tal fecha vamos a tener una rúbrica también a lo mejor de qué percepción tienen los estudiantes de esta actividad. Y al final podemos tener hasta unas notas de los docentes. Todo esto lo vamos a englobar en un producto que va a ser una redacción que nos va a ayudar a entender qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, etcétera, etcétera. Y aquí viene el punto 6, el registro de la experiencia. Si te fijas que vamos teniendo instrumentos y que estos instrumentos van a ir alimentando nuestro registro, y te fijas cómo poco a poquito se va construyendo y va saliendo de manera intuitiva, fácil. No necesitamos quebrarnos la cabeza, no necesitamos estar preocupados por cómo le vamos a hacer, qué vamos a hacer. No, es algo que ya estamos haciendo y que nada más vamos a estar viendo por qué no está funcionando. Entonces, deja ver si nada más no se me olvida nada. Bueno, pues aquí está todo. Y este sería el punto número 1. Vamos al punto 2. Punto 2 de la sistematización de la experiencia, y es reconstruir la experiencia. Si te fijas, en el anterior pusimos objetivo y nos organizamos lo que vamos a hacer. En este punto 2 ya deberías de tener todo eso que estaba calendarizado hecho. ¿Para qué? Para ahora sí, tomar los datos que nos dieron las rúbricas, tomar los datos que dieron la encuesta de los estudiantes y tomar los datos de las notas de los docentes. Y entonces empezamos a redactar. Por ejemplo, pudiera ser en orden cronológico o pudiera ser por temáticas. Aquí vienen dos cosas. Describe la experiencia, o sea, lo que pasó. Hicimos bla, 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 bla. Después hicimos esto, nos arrojó estos resultados, bla, 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 bla. Y ordena y clasifica. Si te fijas, desde el paso anterior no necesitamos ahora quebrarnos la cabeza. Hay un orden y hay una clasificación. Orden. ¿Qué datos les estamos pidiendo a los estudiantes o qué aspectos les estamos pidiendo para que hagan su redacción? Ese es algo, una clasificación. Luego, segunda, ¿cuál es la opinión de los estudiantes? Tercera, notas de los docentes. Si te fijas cómo ya vienen clasificados incluso, y aquí vamos a tener que redactar, decirlo de manera descriptiva. Y ojo, aquí no se valen las interpretaciones. Los alumnos dicen
que para ellos les provoca demasiado aburrimiento la actividad. Pero yo creo que es porque ellos no ponen atención. No. Eso todavía no va aquí. Ahorita nada más, llanamente describe lo que te está diciendo, esos instrumentos que utilizaste y los datos que te está arrojando esa sistematización. Simplemente vamos a llegar al punto de qué hicimos, cómo lo hicimos, cuál es la información que nos están dando, cómo la organizamos. Pudiera ser que tú la organices de manera diferente, pudiera ser opiniones de padres, opiniones de maestros, opiniones de alumnos. No sé, dependerá de la naturaleza de lo que tú estás haciendo. No hay una fórmula mágica, no hay una manera exacta de hacerlo. ¿Quién lo va a ir haciendo y quién lo va a ir diseñando? Ustedes. Por eso es autonomía. ¿Sí? Vamos al punto 3. Ahora sí, punto 3. Analizar la experiencia. Ahora sí, nos podemos sentar con lo que ya tenemos, con ese documento que ya tenemos, ese texto, esas fotos, lo rico de la información. Y ahora sí, a ver, es un montón de información a lo mejor, o a lo mejor está muy sintetizada. Y entonces vas a decir, a ver, ¿por qué los alumnos están diciendo esto? ¿Sí te fijas? ¿Por qué los alumnos están diciendo que es aburrido? ¿Por qué los alumnos están diciendo? Incluso nos pudiéramos ir a alguna teoría. A ver, nosotros estamos tomando en consideración, vamos por partes, me estoy confundiendo. Primera parte, lo que les pedimos a los alumnos para redactar su, con la manita, ¿verdad? Su diario. Y entonces decimos, la mayoría de los maestros nada más pedimos su nombre, la fecha y que nos cuente qué hizo. Y entonces pudiéramos decir, pues bueno, incluso hacemos un cruce. Es que se me está ocurriendo en el momento. Los alumnos dicen que es aburrido, que no saben qué escribir, que es repetitivo, etcétera, etcétera. Y entonces decimos, bueno, si están diciendo esto, ¿qué podemos cambiarle acá? Pues a lo mejor pudiéramos decirles que nos describan qué hicieron en la mañana, qué hacen después de su día, la tarea, cómo la sintieron. Y entonces les hacemos una serie de preguntas. Y entonces esta actividad, si te fijas, empezamos a reflexionar cómo la podemos mejorar. Y entonces empezamos a analizar que nuestra estrategia no estaba tan bien planteada, que tiene buenas intenciones, efectivamente, pero que al sistematizar, al darnos cuenta de la opinión de los estudiantes, nos damos cuenta nosotros que nos hacen falta acá unas cositas. Luego los maestros dicen, pues yo me doy cuenta que los niños pues escriben y escriben, pero no escriben nada, no tiene coherencia, no usan puntos, se me olvidó, signos de puntuación, no utilizan la ortografía. Entonces, cuando hagan esa actividad, vamos a pedirles que, y vamos a ver un signo de puntuación cada semana para que ellos lo empiecen a implementar la siguiente. Y luego vamos a ver signos de ortografía, el uso de las tildes y todo esto. Y entonces, si te fijas, cómo la información que estamos teniendo nos va dando temas para reflexionar. Este análisis tiene que ser con sentido, tiene que darnos significados del quehacer individual, pero colectivo. Podemos incluso analizar por docente, por grupo, colectivamente. Y si te fijas, cada maestro pudiera analizar el suyo y después decir lo que aprendió de ese análisis. Y a partir de ese análisis en conjunto sacamos conclusiones. ¿Podemos irnos a teoría? Claro que sí podemos irnos a teoría. A ver, vamos a revisar qué dicen teorías. A ver, ¿hay algún autor que nos hable de cómo fomentar la creatividad, la redacción en niños? No, pues creo que darles a que escriban diario, incluso pudiéramos llegar a esta conclusión. Decirles que nos describan su vida diario, pues no es la mejor estrategia para desarrollar la redacción. Pudiéramos darle diferentes estrategias para redacción de cuentos, para redacción de historias, para esto. Y entonces nos damos cuenta que nuestra estrategia desde el principio estaba mal planteada y por eso no estaba dando los resultados que queríamos, ¿sí?
Y entonces, este es un objetivo. Yo puse un objetivo de a ver si funciona y por qué no está funcionando, pero pudiera ser el objetivo de está funcionando excelentemente. Y entonces cuando analicemos los teóricos, porque a lo mejor queremos llegar hasta los teóricos o a lo mejor no, nos damos cuenta de que hay teóricos que dicen eso. Y entonces sí le atinamos, sí teníamos razón. Por eso nos está funcionando y ahora tiene todo el sentido y ahora le damos validez a nuestro trabajo, hasta lo puedes publicar en una revista si quieres. ¿Por qué? Porque ya sistematizaste, ya organizaste, ya te estableciste objetivos, ya viste por qué está funcionando y no nada más decir, pues funciona y no sé por qué, o no funciona y es culpa de los papás, o es culpa de los alumnos, o es culpa mía, o es culpa de este flojo. No, ahora sí sabemos por qué funciona y por qué no funciona o de qué tenemos que modificarle para ese cambio. Y entonces el punto 4, hacer la pausa porque si no luego te voy a revolver. El punto 4 es reconocer los aprendizajes. Fíjate cómo van llegando todas estas conclusiones, pero las conclusiones por sí solas, al aire, cuando todos estamos hablando, no nos sirven. Tenemos que dejarlas por escrito, hacer este proceso de, a ver, entonces, ¿qué aprendimos, maestros? Bueno, aprendimos que para para desarrollar la redacción en los estudiantes tenemos que tomar este punto, este punto, este punto. Aprendimos que es importante darle voz a los estudiantes, de ellos podemos mejorar nuestras estrategias. Aprendimos que también trabajando en conjunto podemos desarrollar. Pudiera ser que todos tus aprendizajes vayan relacionados al objetivo inicial, pero también puede haber, como yo les diría, aprendizajes colaterales, como los daños, que estamos aprendiendo cosas sin que hayan estado en nuestro objetivo, y se vale, y es importante, y qué bueno que las mencionemos, porque entonces viene el quinto paso. Aquí no voy a hacer mucho hincapié en los aprendizajes, porque ya sabemos, tienen que ir en un sentido de positivo, es decir, aprendimos esto, no se va a decir, no aprendimos esto, no tiene caso, sino que si aprendimos, cómo lo aprendimos, qué hicimos, cómo lo hicimos. Y entonces vamos al paso 5. El paso 5 tendría que ver con comunicar la experiencia sistematizada. Oye, maestro, pero nos salió que pues estábamos regando. ¿Cómo nos vamos a poner en evidencia con todos los maestros de la zona? No es el caso. No es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es decir, miren, estábamos poniendo esta estrategia, nos dimos cuenta de que estaba mal, pero adivinen qué, ya sabemos cómo hacerla bien y ahora la estamos implementando de esta manera. Vamos a ver qué tal nos funciona. Si no nos funciona, vamos a volver a revisarla para ver qué podemos cambiarle para que funcione. Si te fijas cómo no te expones, si te fijas cómo incluso es un proceso de aprendizaje entre pares, porque otros maestros van a decir, ¡ay! Yo también estaba aplicando eso en la escuela y no me funcionaba. Ahora me estoy dando cuenta porque no me funcionaba. ¡Ay, maestro! Fíjate que nosotros queríamos aplicar eso en la escuela. Y pues ahora que nos estás diciendo eso, pásame los datos que obtuvieron. Yo quiero saber cómo le podemos hacer para que funcione. Y esto es un aprendizaje que se va dando entre pares. Fíjate y te comparto, el ciclo pasado, nosotros en nuestro colectivo decidimos enfocarnos hacia el enfoque de matemáticas y qué nos estaba fallando en este enfoque y voltear la vista hacia el docente, ya no hacia el alumno, ya no hacia cómo lo estábamos haciendo, sino qué estábamos haciendo nosotros en matemáticas y cómo lo estábamos haciendo. Y para revisarlo utilizamos el enfoque didáctico de matemáticas. Pues fue súper interesante porque nos dimos cuenta de que sí lo conocíamos el enfoque, pero no lo llevábamos tal cual como se nos dice. Y entonces ahí en algunos errorcitos que teníamos al momento de aplicarlo, pues estaban cobrando factura al que los alumnos no aprendían como tenían que aprender y no desarrollaban esas habilidades que tenían que desarrollar.
Por supuesto, es como un momento vulnerable en el que nos pusimos como colectivo, pero aprendimos un montón de eso. Cuando lo presentamos a los demás maestros, deberían de ver la cantidad de información, la cantidad de interés de los docentes de, ay, fíjate que yo no me había fijado en eso. Fíjense, maestros, que nosotros también tenemos el mismo problema. Y entonces por eso te digo que es importante decir también cuando no nos está yendo bien y por qué no nos está yendo bien, porque es una oportunidad de aprendizaje para todos. Y entonces en esta última, pues tienes que organizar tu manera de compartir. ¿Qué tienes que organizar para que se vea todo bonito? No, para que te veas súper bien en el CTE entre escuelas tampoco. Tienes que demostrar, y no demostrar, tienes que compartir cuál fue tu aprendizaje y cuál fue la ruta que siguieron para el aprendizaje y qué obtuvieron, qué información obtuvieron, qué fue lo relevante. Y entonces es algo interesante no solo para ti, para todo el colectivo de escuelas para seguir aprendiendo. Y de esta manera, a través de la sistematización de experiencias, agarramos algo que ya estamos haciendo, lo empezamos a revisar, le vemos, lo medimos, lo cambiamos y a partir de eso creamos un aprendizaje para nosotros, primero como colectivo, pero que después vamos a compartir con todas las escuelas con las que nos juntemos. Y de esta manera, cuando trabajamos en comunidad, todos aprendemos. Si te fijas por qué es mi frase y si te fijas cuál es el sentido de mi trabajo, por eso me interesan tus comentarios y me interesa saber lo que piensas. Recuerda que tengo cursos para docentes, además gratuitos, completamente gratuitos aquí, y además tengo cursos en mi plataforma profjavierh.com que son más especializados y que efectivamente tienen un costo, pero que valen totalmente la pena para apoyarte en el desarrollo profesional como docente. Espero verte pronto y nos vemos. Hasta luego.